Yo sé que algunas de estas cosas ya las conocemos, pero es bueno recordarlas y sobre todo es bueno que nosotros podamos enseñarles a aquellos que no tienen un amplio conocimiento de lo que estamos enseñando. Me estaba dando cuenta el día de hoy que son con estas 51 enseñanzas sobre la guerra espiritual o la serie de reino contra reino. Y estaba pensando en la mañana y decía, Señor, algunas personas van a decir que ya es mucho que hemos estado hablando sobre este tema. De hecho, se está convirtiendo en la serie más grande que yo he enseñado después de la oración y de la mente de Cristo. Pero créame que es bien importante que nosotros hablemos de este tema porque la guerra espiritual está desde un principio hasta un fin en toda la Escritura, ¿sí? Y realmente día con día estamos en esa guerra espiritual y día con día usted y yo tenemos que estar firmes, someternos a Dios para resistir al diablo y que el diablo entonces pueda huir, ¿sí? Porque si no, entonces él va a encontrar un lugar en nuestras vidas y entonces podrá una vez más poseer la vida de algunos de los que estamos aquí, que ya hemos sido rescatados con la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por favor, esto es para que tú no le des lugar al diablo. Quiero entonces hablarte la quinta parte de este tema, puertas a los demonios. Hemos hablado que hay pecados que abren puertas a los demonios y hemos identificado en la Escritura, ¿verdad? Pecados sociales que son contra nuestro prójimo, que abren puerta a los demonios. También los pecados sexuales que son contra nuestro cuerpo. Afectamos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Los cuales la Biblia dice que esos pecados sexuales son abominaciones y son perversiones delante de Dios. Esos pecados sexuales también le abren la puerta al enemigo en tu vida, le abren la puerta al enemigo, a los demonios en la vida de las personas que practican o que caen en estos pecados. También vimos que los pecados religiosos profanan el nombre de Dios y contaminan el santuario, ¿verdad?, de nuestro Salvador o de nuestro Señor. Y los pecados religiosos como la idolatría, como la avaricia, que también es idolatría, abren puertas, al enemigo. Dijimos que la avaricia es idolatría porque es amor al dinero. ¿Se recuerda de eso? ¿Sí? Entonces, entre los pecados religiosos que hemos estado estudiando últimamente es el ocultismo. Y hablamos que el ocultismo abre puertas a los demonios. Por eso debemos de tener cuidado con cualquier clase de práctica que tiene como fin entrar en contacto con lo oculto, ¿sí? Que tiene como fin entrar en contacto con los muertos o con los seres espirituales o con personas del más allá para obtener cierto conocimiento, cierto poder, cierto bien, cierto favor, cierta fama, cierta riqueza, cierto poder. Todo eso debemos nosotros evitarlo porque tiene que ver con el ocultismo. Entonces, cuidado por favor con las prácticas ocultistas entre nosotros. Por ejemplo, hablamos del horóscopo, ¿verdad? Los cristianos ya no somos de aquellos que consultamos el horóscopo para ver cómo va a estar nuestro día diariamente, ¿verdad? Quizá usted cuando estaba en el mundo, ¿verdad?, compraba el periódico y miraba, ¿verdad? A ver, yo soy el signo Tauro, no sé qué signo eres tú según el zodiaco, ¿verdad? Yo soy, miren, unos que son Cáncer, híjole, wow. Otros Virgo, otros Piscis, y bueno, no sé qué tanta cosa dice el zodiaco.
Y entonces había personas que se levantaban y primero miraban lo que decía su zodiaco. Y el zodiaco dice, el día de hoy va a ser un día muy feliz para tu vida, pero necesitas vestirte de amarillo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque amarillo es un color, etcétera, etcétera. Y la gente hacía lo que el zodiaco decía. Espero que no haya ninguno entre nosotros que sigue consultando el zodiaco, o mucho menos que todavía sea seguidor de aquel famoso hombre llamado Walter Mercado, porque ya hasta está muerto, creo. ¿Sí? Había cristianos, ¿verdad?, que ya salió Walter Mercado, ponle a ver qué dice Walter. Por favor, todas esas prácticas tenemos nosotros que tener cuidado con ellas. Los juegos místicos como la Ouija, los juegos de video que implican el ocultismo, la violencia, la rebeldía, las sesiones de espiritismo, de meditación, la música que incita a las drogas, al sexo, a la lujuria, a la rebeldía. Cuidado, hermanos, cuidado por favor con la música que excita a estas cosas, principalmente la música heavy metal o heavy metal, como quiera decirlo, esa música pesada que es más que ruido que otra cosa, donde en el escenario están los artistas moviéndose locamente la cabellera y corriendo de un lado para otro, y la mayoría de ellos, mientras están tocando o están haciendo su show, se sabe que están drogados, si no es que están borrachos, ¿sí? Entonces, en los conciertos de este tipo de música, la mayoría de las personas consumen drogas mientras está el concierto. Inclusive se sabe que algunos hasta practican relaciones sexuales mientras está el concierto. Todo esto son puertas a los demonios, y los cristianos debemos de tener cuidado con este tipo de música. Mire, le voy a dar un testimonio en lo que mi hermana Leti se prepara para venir acá, porque le pedí que diera un testimonio. Yo conocí a un amigo mío, crecimos juntos en la iglesia, y mientras él estaba pequeño iba a la iglesia conmigo. Pero cuando llegamos a la secundaria, se empezó a cumplir en él lo que dice la Biblia, que las malas compañías corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Él era un joven muy inteligente, se aprendía bastante la Biblia así, pero rápido, era muy inteligente. Pero cuando llegó a secundaria comenzó a juntarse con jóvenes que no tenían el temor de Dios, que no iban a la iglesia, que no creían como él. Y entonces él empezó primero a decir maldiciones. De repente yo lo miraba y estaba cerca de mí y yo oía que maldecía y lo volteaba a ver y él me veía y él como que se apenaba al principio. Después ya no tenía vergüenza y las decía cerca de mí sin ningún problema, sabiendo que yo conocía a su mamá, que era una de las líderes en la iglesia, y le podía decir a su mamá lo que estaba su hijo. Este joven, después de que comenzó a maldecir, después comenzó a fumar y de repente yo lo olía, llegaba cerca de mí y llegaba a olor de cigarro. Yo decía, estás fumando, ¿sí? Estás fumando. Y él decía, pues no creo que sea malo, ¿sí? Me gusta. Ok, bueno, es tu pensamiento, ¿verdad? Es tu pensamiento. Después, al parecer, probó otras cosas, otras sustancias. Pero algo que siempre le gustó en la secundaria era la música heavy metal, ¿sí? Él tenía este grupo, hasta lo recuerdo muy bien, este grupo llamado Motley Crue, creo que se menciona o se pronuncia así, ¿verdad? Era uno de los grupos más famosos en aquel entonces, juntamente con Iron Maiden y Metallica, no me acuerdo cuál otro más, pero eran sus grupos favoritos, principalmente el primero que mencioné. Recuerdo que cuando los maestros, escuche bien esto, ¿ok? Recuerdo que cuando los maestros no llegaban a tiempo a dar la clase, él se levantaba en medio del salón, sacaba 2 baquetas de batería, 2 palos de batería, o a veces algún otro palo que encontraba, se subía a
a las butacas y comenzaba como un baterista de heavy metal a golpear las butacas y a moverse y a hablar las canciones en inglés, porque hasta eso aprendió inglés gracias a escuchar estas canciones, y las cantaba en inglés pensando que era uno de esos artistas. Y recuerdo que una de las canciones que él decía hablaba de que él era un perro y no sé qué tantas cosas, y lo gritaba a gran voz. ¿Qué sucedió? Bueno, pues cayó desafortunadamente en prácticas muy feas, ¿sí? El día de hoy, amados hermanos, este joven pierde su mente, ¿sí? Ha llegado a ser a veces un vagabundo, después de que era uno de los muchachos que en la iglesia estaba más acomodado económicamente porque su mamá tenía un buen negocio en el mercado de la ciudad principal, y su mamá, como era el hijo único, le daba todo y él tenía todo. Era uno de los pocos niños en la iglesia que tenían todo, la mejor ropa, los mejores zapatos, los mejores juguetes. Pero el día de hoy, este hombre, me han dicho que lo han visto mendigar por las calles porque ya su mente se le está yendo, se está volviendo loco, ¿sí? Me dice mi hermana, si lo vieras, Jorge, te daría mucha pena verlo. Parece un cadáver viviente este joven, porque el pecado te envejece, ¿cierto? Entonces, cuidado por favor con este tipo de prácticas. Así que platicaba con Leti, voy a pedir que Leti venga por favor acá arriba y que en unos cortos minutos, por favor, les comente el testimonio que ella me estaba comentando acerca de una persona que ella se enteró que jugaron con la Ouija, para que usted se dé cuenta que esto es real. Yo no le puedo dar un testimonio así porque nunca jugué este juego, siempre supe que era un juego diabólico, un juego de ocultismo, y siempre yo me alejé de él, pero hasta el día de hoy este juego creo que existe. Por favor, no deje que sus hijos lo jueguen simplemente por curiosidad, ¿sí? Leti, por favor. Muchas gracias y buenas noches a todos. Miren, rápidamente, no es un testimonio, son varios, son tres, bueno, y no son testimonios realmente míos, sino conocimiento. El primero fue en mi familia. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo el pastor. Ustedes a lo mejor se enteran y van y están cerca de sus hijos, y a veces se nos escapan porque les atrae más lo del mundo que lo del Señor. Entonces yo sí les digo, vayan y vean. Mis tíos, que ha venido mi tía aquí, ustedes la han conocido, algunos que ya han venido, cuando ella ha venido, ya es mayor la señora, y ella tuvo 5 hijos. De los 5 hijos, uno le salió un poquito rebelde, ahora ya es otra persona, pero todavía no viene a los pies de Cristo. Yo estoy orando mucho por ellos. El otro está aquí, vino hace como más de un año. Y el primero, el mayor, que es el que está con su mamá, de hecho él quedó viudo y ahora está con su madre. Cuando él estaba adolescente pasó que pues se escondía, se escapaba de la casa, y un día se fue con los amigos. Yo en ese tiempo ni siquiera conocía de la Ouija, se los confieso, todavía no era muy cristiana, la verdad. Pero sí oí que era un juego pues un poco mágico. A veces les llama la atención hasta leerles cuando estás adolescente el café y todas esas tonterías. Para nosotros era una tontería, pues es un juego y ya, ¿sí? Lo que pasó fue que en la reunión, en esa reunión nos cuenta ya ahora él, le llaman a la Ouija porque son preguntas, según lo que yo tengo entendido. Jamás en mi vida, y ni quiero verla, la Ouija, la he visto quizás en fotos y ya. Pero cuando ellos estaban jugando, le preguntan a la Ouija, ¿quién es el próximo que se va a morir? Y estaba ahí con uno de sus mejores amigos, y según esto le marca que el amigo que estaba al lado. Entonces ya dijeron, ya se acabó el juego, bye bye, cada quien a su casa. Pasa que días después el amigo fallece. No me pregunten cómo, pero se me enchina el cuero. Pasa, él es el segundo de 5 hijos, la mayor es una niña, el segundo es él, y el más pequeño, les digo, es el que vive aquí. Pasan los años. El más pequeño se va a Monterrey a estudiar, porque nosotros somos de Querétaro. Se va a Monterrey a estudiar, y ahí
él, conociendo la experiencia del hermano, también lo invitan a jugar y les dice: oigan, ¿por qué no quieres venir a jugar? Le dicen: oye, ¿no quieres venir a jugar la ouija? Recordando lo que le había pasado al hermano, porque él de verdad se deprimió mucho, se puso muy mal el mayor con la muerte de su amigo. Le dice: ¿no quieres venir a jugar? Le dice: ¿sabes qué? No, yo no voy, yo paso. Y les advirtió, les dijo: ¿saben qué? Él les dijo: no jueguen con eso. Eso les platicó más o menos lo que le había pasado al hermano. Y él dijo, los amigos dijeron: no es cierto, hombre, es un juego nada más, o sea, es para divertirte. Lo que le pasó a tu hermano, al amigo, es una casualidad. Y a lo que voy es esto, y téngalo muy en cuenta. No es nada más de vigilar, es hablar con los hijos todo el tiempo sobre este tipo de cosas, porque sí es real. El demonio existe y ustedes lo saben. Les digo: mire, ahorita les estoy hablando y no saben cómo me siento yo al decirles esto. Y porque les voy a decir la tercera cosa, y ahora sí que perdóname por tomar un poco de tu tiempo. El caso es que él no va. Al otro día, no sé cuántos amigos se juntaron de esa generación, y él le dice: oiga, ¿cómo les fue con el juego? Le dice: ¿no se asustaron? Dice: ¿sabes qué? Yo tuve que huir del departamento. Estaban en los departamentos, me imagino que los dormitorios de la universidad o del tecnológico, porque él estuvo en el tecnológico de Monterrey. Y cuando estuvieron ahí, dice que ya el último que se fue a su casa, pues el dueño, como quien dice, el que estaba, digamos, el dueño del departamento que estaba ahí, se quedó después de haber jugado. Y dice que se metió al baño a lavarse los dientes y prepararse para dormir, ponerse la pijama, etcétera. Y de repente ve que él ya había apagado las luces de su departamento. Ve que en la sala hay una luz puesta. Dijo: qué raro, pues si yo ya apagué las luces, ¿no? Entonces él se regresa a la sala, y al regresarse a la sala ve un señor. Se los digo como está, como me lo dijeron a mí. Dice: yo no te puedo mentir. Un señor muy bien vestido, elegantemente vestido, sentado en el sillón de su sala. Y se sorprende y le dice: bueno, ¿y usted qué hace aquí? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo entró a mi departamento? Y dice: ¿tú me invitaste? ¿Cómo? ¿A qué hora? Si yo a usted ni lo conozco. Dice: sí, tú me invitaste. Acuérdate, ustedes, porque estaban con el grupo, me invocaron. Y dice: ¿cómo que yo ni siquiera te conocé? O sea, ¿cómo que te invoqué? O sea, no lo pensó de momento que era el demonio, ¿sí? Pero lo hizo. Y ahí estuvo el Señor. Y no sé cuánto. El caso es que este muchacho se salió espantado y se fue a la casa de otra persona a dormir, porque no pudo ni dormir. Es más, no pudo dormir. Mi primo dice que lo veía blanco. Y mi primo le dijo: yo te lo advertí. Y ahora lo que estoy orando en este momento, de mi esposo igual, es llevar esta familia a Cristo, porque en la iglesia tradicional católica, digámoslo, lo tengo que decir, pues no te enseñan estas cosas. No te lo dicen como se lo está diciendo ahorita el pastor. Ahora, esa es la experiencia que yo tuve, y yo hasta le pregunté: ¿de verdad lo hicieron? Porque les digo, yo, qué bueno que nunca Dios permitió que tocara ese juego. Pero aquí a mí personalmente me pasó. Ustedes saben que yo un tiempo estuve dando clases, ¿sí?, a los niños. Y la primera experiencia, en el primer año que yo tuve, había una niña que siempre como que: maestra, yo le ayudo, y maestra que no sé qué. Y yo: no, niña, ya vete, porque ya habíamos entregado a los niños a sus casas, vamos, a sus padres, cuando venían a recogerlos. Y yo noté que esos días no venían a recoger a la niña. Entonces, como yo no tenía mucha experiencia, hablé con él, que era mi mentor, y le dije: mira, he notado que esta niña no vienen ya muy tarde por ella. Y un día me sale la niña ya, dice: pues sí, mira, si sigue así el comportamiento de los mayores, vamos a tener que hablar a la casa de sus padres, etcétera, para que vengan y la recojan temprano. El caso es que pasaron días y pasaba lo mismo, y un día sí le pregunté: oye, bueno, ¿qué no hay nadie en tu casa que venga a recogerte? Yo sí le pregunté. Me dice: es que mis papás se fueron a Houston, como ellos venden cosas, traen cosas de allá. Bueno, entonces, ¿con quién te quedas tú? Pues yo me quedo con mis hermanos. Ella era la más pequeñita y ya tenía hermanos mayores. Bueno, le digo, y pues
no te puedes quedar aquí en la escuela, voy a tener que llamarle a la directora, etcétera, el rollo, ¿no? Para ver cómo. Dice, maestra, es que yo no me quiero ir, por favor, no permita que me vaya a mi casa. Bueno, que yo, lo primero que se me vino, y lo que ya ha hablado el pastor, es abuso, porque puede pasar. Y era una niña de 7, 8 años. Le dije, ¿alguien te está haciendo algo? Dime la verdad, le digo. Yo traté de ser lo más amigable con la niña. Me dice, dime la verdad. No, dice, se suelta llorando y me dice, ¿sabe qué? Es que todas las noches, así se los digo, les digo, ahorita yo siento que se me enchina la piel. Todas las noches viene mi cuñada con un puñal y me quiere matar. Le dije, ¿cómo? A ver, explícame, no entiendo. ¿Tu cuñada? Sí, es que, ¿qué cree, maestra? Que la otra vez yo los vi que estaban ahí en la mesa jugando con un juego y no me sabía decir el nombre todavía. Le dije, ¿cuál juego? Le digo, pues creo que uno que le llaman hija, hasta que dijo el nombre de Ouija. ¿Sí? Ah, entonces yo, lo bueno es que mi mentor era cristiano y sabía todo eso. Entonces yo le dije, mira, está pasando esto. Parece ser que la niña no se quiere, aunque vengan, no se quiere ir. Es más, me decía que se quería conmigo en mi casa. Digo, pero yo no puedo hacer eso. Tenemos prohibido eso. Entonces, tuvimos que ir un comité entre la que era la psicóloga, la subdirectora, el mentor y yo a hablar con los padres. Y ellos pensaron, porque pues también estaban dentro, no tenían mucho conocimiento, dicen, no, son juegos. Le dice, señora, este no es un juego, cualquier juego, le dijo el mentor, le habló, era bilingüe. Este no es cualquier juego, este es un juego que debe ser destruido y por favor, si lo tiran, ni siquiera se le ocurra ponerlo en el bote de la basura porque alguien más lo puede tomar. Y trate de hacer esto. La niña la vamos a tener que referir con la psicóloga porque ahí tú no puedes, en las escuelas públicas desgraciadamente, ustedes lo saben, no puedes hablar mucho de Dios. Hasta ahora que creo que este gobierno va a meter otra vez la cuestión bíblica. Entonces, todo lo que ya había pasado atrás, eso confirmó cómo es la Ouija. Todo ese tipo de juegos, y no nada más la Ouija. Ahorita en el teléfono estaba viendo, a mí se me salen de repente cosas raras y diabólicas. Así que tengan mucho cuidado. ¿Cómo le van a hacer? No es nada más de, oye, viejito, ¿con quién vas a ir? ¿A dónde vas a ir? No. Tienen que poner límites y ver que esos niños realmente, y instruirlos en casa y decirles, esto no es un chiste, porque los papás de esa niña sí creían que era un chiste. Ay, no, hombre, es un juego. Es algo pasadero, es que todo el mundo lo juega. No, hay consecuencias muy duras, porque sí, sin querer ellos y sin saberlo, saber todo lo que está pasando espiritualmente, sí están invocando al demonio y a sus demonios, porque también como la cuestión de los ovnis y todas esas cosas, son demonios. Entonces, eso es lo que yo les digo. Ahora yo se los digo a mis hijos, sí, ya sabemos. No, tienes que fijarte. Es más, cuando mis hijos estaban en casa, ¿con quién vas y a dónde vas? Y tú no puedes ir a dormirte porque luego están las famosas pijamadas, irse con... No, es que tú eres una mamá mala. Sí, soy muy mala, pero ¿qué creen? Hay un Dios que nos está viendo y todo el tiempo se los metía. Entonces eso fue mis testimonios, bueno, no testimonios, pero obviamente son cosas que sí pasaron tanto en mi familia como yo en la vida personal. Es que tengan mucho cuidado con eso. Gracias. Gracias, Leti. Esto es real, hermanos. Leti nos dio un testimonio de personas que ella escuchó, ¿verdad? Pero hablaba también con mi hermano Gonzalo. Gonzalo, por favor, hágame este favor de venir acá al frente, acá arriba, porque cuando no tenemos el temor de Dios, somos invitados a hacer estas cosas y yo quiero que Gonzalo les dé el testimonio de lo que él vivió. Porque a él no se lo contaron, no se lo dijeron. Él en una ocasión tuvo esa experiencia de jugar con este juego y escuchemos lo que él vio. Hermanos, buenas noches. Hasta me puse nervioso. Buenas noches. Pues sí, lo dijo la hermana Leti, todo empieza como un juego. Yo me acuerdo que tenía 14 años, un poquito años atrás. Tenía 14 años y estábamos un grupo de amigos. Y recuerdo que mi esposa, ella dijo, no, yo me voy. Y ella se fue, era mi novia. Y entonces nos pusimos a jugar, pero dijimos, es un juego. Y
a la mejor amiga de mi esposa, pues ella, no sé si ella tenía un espíritu, no sé, la verdad desconozco. El chiste es que empezamos a jugar y éramos como 5 o 6 personas jugando y lo pusimos en una mesa y dice ella, vamos a apagar la luz para que se sienta mejor el juego. Y pues nosotros cotorreando, pues jóvenes chavos, no, pues órale. Y entonces ya le pregunté, ¿verdad? Le dije, hija, voy a ser futbolista. Y yo la llevé. Hermanos, de verdad, yo la llevé. Y le puse que sí. Y dice mi mejor amigo, no está, ¿verdad? Pero ustedes lo conocen. Tú lo estás moviendo. Y ya empezamos a jugar y a hacerle otras preguntas. Y entonces ella dijo, bueno, apagamos la luz, vamos a seguir jugando. Y de repente, pues empezamos a jugar. Y hermanos, de verdad, la mesa se movía, se movía así. La tabla es una tabla y es una manita, si la conocen, si no la conocen, es una tabla y es una manita y tiene el abecedario, pero hay unas que tienen dibujadas como unas torres que son cosas diabólicas. Ajá. Y de verdad, estábamos aquí, no nos podíamos soltar, así, y suéltate, y éramos 1, 2, 3 hombres y 2 mujeres, y no nos podíamos soltar de que nos tenía agarrados. De verdad, como dice la hermana Leti, se me enchina la piel. Bueno, y entonces, ya por fin nos pudimos soltar. ¿Sabes qué? Vámonos. Yo vine espantado, llegué a mi casa, vivía en un 5º piso, le hablo a mi mamá que bajara por mí. Ok, eso no fue todo. Entonces, dejamos eso, el miedo y todo, y años después fuimos a visitar a la amiga de mi esposa y estábamos pues conviviendo, ¿verdad? Ustedes saben, conviviendo. Estábamos conviviendo y de verdad, hermanos, lo que acaba de decir el pastor es cierto. La música del heavy metal es invocar al enemigo. Entonces ella era entre heavy metal, cumbia, disco, esta muchacha. Ajá. Y fuimos, me acuerdo que iba Diego, mi hijo el más grande, Aldo, y Gerardo estaba chiquito. Y estábamos tomando ahí, platicando y todo, y de repente una música de heavy metal, y entonces ella empezó así a cantarla y todo. Y pues sí, tenía así su melenita así media, y que se empieza a hacer así para agacharse y levantarse, hermanos. Y cuando se levanta, así los ojos le brillaron. Y con una voz distorsionada me dice, ¿te acuerdas? No, hermanos, de verdad. Ajá. ¿Te acuerdas? Y yo me quedé así. Y Graciela, pues imagínate, y mis hijos, pues así, todos así, en shock. ¿Te acuerdas? Pero ya empezó a hablar con la voz bien distorsionada. Y entonces, pero su esposo ya sabía, porque le pasaban estas cosas. Y entonces me acuerdo que mi compa me dijo, no, tranquilo, compa, tranquilo. La agarró, bueno, no podía agarrarla. Yo no la agarré, pero para nada, yo me hice para atrás y la agarró y le ha pegado una mordida bien dura. Ajá. Y entonces ya vino otro muchacho, dijo que le iba a bloquear, la metieron al cuarto, pero desde el cuarto, hermanos, no estoy exagerando, háganme cuenta la película del exorcista. Desde el cuarto me gritaba, acuérdate, ¿te acuerdas cuando jugamos? Una cosa, de verdad, miren como la hermana Leti. Y el tercer testimonio, para que vean que esto es cierto, lo acaba de decir la hermana Leti. Mi hijo, el más chico, pues llegó de Estados Unidos para México, se casó, entró a trabajar y conoció a una muchacha. Dice, papá, la muchacha estaba, dice, espectacular, bonita, guapa, y él tenía como 4 meses en este call center. Pero él iba a la iglesia, él es cristiano, porque no digo él es cristiano, y tenía su esposa y sus 2 niños. Y entonces esta muchacha lo empezó a cotejar, pues, a acosar, a coquetear, a acosar y todo. Y entonces, pues Gerardo pues, le llamó la atención. Y entonces fue una fiesta de Halloween.
una fiesta de Halloween. Ya ve que ahí hacen las fiestas de Halloween, aquí también. Y entonces fue mi hijo a la fiesta, perdón. Y llegó ella, pero llegó con un muchacho. Y él me acuerdo, dice que él iba vestido de Cristiano Ronaldo, porque van disfrazados. Y la muchacha pues iba disfrazada, no me acuerdo si de diablita o algo. Y este muchacho iba bien elegante, lo que dijo hermana Leti, bien elegante, un saco negro. Y entró y le dijo, él se lo presentó, pero Gerardo ya andaba con esta muchacha. Y le dijo, ¿cómo estás, Jerry? Y todo, y se lo presentó. Y entonces Gerardo se quedó así, que dijo, no, pues me dio para abajo, papá. Porque pensó que era su novio. Y entonces le dijo, ¿te gusta mi amiga? Dice, no, pero pues viene contigo. Es para ti. Y empezaron a tomar y todo, yo soy su amigo. Y ya después, dice Gerardo, bien elegante, bien parecido. Y después, ya como, después de una hora y media, que le dice, ¿cómo ves a mi amiga? ¿Te gusta? Y entonces, pero cuando volteó, así muchacho bien elegante, bien parecido, igual le brillaban los ojos. Y le empezó a hablar con la voz distorsionada. Entonces Gerardo, pues en eso, pues se acordó pues, que él sabía la palabra del Señor, y entonces lo empezó a reprender, pero él le dijo, no, por eso no me gusta, porque primero están conmigo, luego se quieren con aquel. Y entonces, dice mi hijo que fue una lucha, de verdad, hermanos, dice que él no supo cómo llegó a su casa, llegó casi sin camisa, sin pantalón, y al otro día le habló a mi cuñada que es cristiana, le dijo, mira, todas estas calaveras, todo esto que tienes aquí lo tienes que quemar, lo quemaron, y al otro día dice que llegó un amigo de él que tenía mucho que no lo veía. ¿Cómo estás? No, pues una cerveza y todo. Fueron al mercado y le compró una muñequita a mi nieta, una muñequita así de trapo. Pues cuando subió con su esposa para ir a comer la pizza, su esposa le dijo, ¿dónde está la niña? Está allá abajo con mi amigo. Bajaron rápido y el muchacho tenía a la niña aquí en sus piernas. Y la muñequita, la cara de la muñequita estaba distorsionada, estaba toda, hagan de cuenta que era una muñeca que la habían pisoteado y todo. Y entonces Gerardo lo volteó a ver y le dijo, ¿qué haces con mi hija ahí? Y le volvió a hablar con una voz así, y entonces mi nuera le dijo, vete en el nombre de Jesús. Y agarró a este muchacho y se fue. Entonces, hermanos, esto es real, hay que tener cuidado con nuestros jóvenes, ¿sí? Con nuestros hijos, ¿verdad? Porque les damos el celular y esto. Entonces, esa fue una experiencia que yo viví, como dijo la hermana y como dice el pastor. Empezamos con un juego y después es algo muy, muy difícil. No les recomiendo que pasen esta experiencia. Dios les bendiga. Escuchaba a alguien que decía, tratando de negar que la brujería y el ocultismo realmente existen, y decía, si la brujería de verdad tuviese poder, entonces Cuba sería Estados Unidos y Haití sería Suiza. No sé si me estoy explicando. Pero el que esto se diga no significa que realmente la brujería o el ocultismo no exista o no tenga poder. Si Cuba, donde se practica mucha ocultismo, mucha santería, mucho de este tipo de cosas, no se convierte en Estados Unidos o en una nación subdesarrollada, no es porque la brujería no exista o no tiene poder, sino porque realmente Dios con su poder también, ¿verdad?, detiene el alcance del poder de las tinieblas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, todo esto, amados, que se ha escuchado en estos testimonios es real. Por eso en la Biblia nosotros vemos claramente que Dios prohíbe las costumbres abominables porque contaminan al hombre. Eso es lo que vemos nosotros en Levítico 18, verso 27. Y quiero llevarlo entonces a la Biblia para que entendamos cómo Dios fue enfático en prohibir una y otra vez las prácticas de ocultismo, porque dice que éstas contaminaban la tierra, pero también contaminaron al hombre.
Levítico 18, verso 27. Dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue, ¿qué dice? Contaminada. Levítico 18, verso 30. Guardad pues mi ordenanza, era una orden, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Dese cuenta entonces cómo Dios está prohibiendo enfáticamente que el pueblo de Dios no practique estas costumbres abominables que ya hemos venido aprendiendo en las enseñanzas pasadas, que no las practique. ¿Por qué? Porque eran blasfemias, eran cosas perversas, eran maldad pura las cosas que estos pueblos estaban practicando. Y por eso Dios les dice, no las practiquen, no se contaminen en ellas. ¿Por qué? Porque los pueblos de aquella tierra donde Israel llegó eran pueblos abominables, que hacían cosas abominables, e inclusive se sabe que eran hombres que bebían sangre, bebedores de sangre. Es por eso que está la prohibición en Levítico de no comer cosa alguna con sangre. Levítico 19, verso 26. No comeréis cosa alguna con sangre. ¿Por qué? Porque dice, no seréis agoreros ni adivinos. Los pueblos que habitaban Canaán antes de que llegara los israelitas eran gente dada a la adivinación, eran gente dada a la hechicería, eran gente que entre las cosas que ellos hacían era beber sangre para poder conectarse con lo oculto y hacer sus rituales satánicos y ocultos, ¿sí? Por eso se dio esta prohibición de no comer cosa alguna con sangre. El día de hoy se sabe que algunas personas que caen en la hechicería, que hacen ritos satánicos, ritos de ocultismo, utilizan sangre de animales y en ocasiones sangre de seres humanos para que su brujería o sus ritos sean todavía más efectivos con tal de afectar a las personas o lograr sus propósitos. Es por eso que viene la prohibición de comer sangre para que nosotros no seamos dados a las cosas que están conectadas con la hechicería. Ahora, dése cuenta de algo, por favor. La prohibición de comer sangre quizá parezca extraña para nosotros. La Biblia enseñaba al pueblo de Israel que si iban a comer un pedazo de carne de un animal, tenían que, ¿cómo puedo decir esto? Tenían que exprimir o vaciar ese pedazo de carne, la sangre, ¿verdad? Sacarla del pedazo de carne para no comer la sangre cruda, no beberla. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ahora, es difícil el día de hoy comer una carne que no tenga sangre, pero usted y yo no estamos bebiendo la sangre. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Cuidado, porque estas prácticas pueden estar conectadas con el ocultismo. Si tú vas a visitar a algún lugar y es que estás enfermo, pues mira, vamos a hacer esto, tómate esta sangre. Cuidado, hay una prohibición estricta sobre el tomar sangre. Hay otra prohibición que sigue aquí más adelante en Levítico, y quiero que vea que todo esto está en el contexto del ocultismo, por favor. Puertas que se abren a los demonios. Y las prohibiciones que siguen adelante son prohibiciones extrañas que hasta el día de hoy se siguen debatiendo aún entre los cristianos, porque muchos cristianos no han entendido por qué hay esta prohibición en la Escritura. Levítico 19, 27. No